El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Bueno, hay una canción denominada Coincidencia tal vez o suerte, de Wilfrido Vargas. No sé si fue coincidencia o suerte o mala suerte, pero bueno, hoy estamos en Facebook Live. Hasta hace un rato tuvimos la señal de radio en Quito, no sabemos qué pasó. Igualmente estamos revisando nuestro streaming porque también hemos tenido dificultades con el streaming para llegar a ustedes a través de la señal de internet. Connie Mendoza, que siempre nos escucha desde la provincia de Manabí, nos alerta que en cambio en Manabí en 88.5 estamos a todo volumen. La querida provincia de Manabí que tanto queremos, donde tanto nos escuchan, gracias. Igualmente quisiera que me reporten en Esmeraldas 97.5. El fin de semana que estuve en la provincia verde, constaté, porque le escuché al DJ con sus mezclas y su programa con mucha energía el día sábado, que estaba a todo volumen en la provincia de Esmeraldas. Así que estaba funcionando la 97.5. Con la 89.7 no sabemos qué pasó esta mañana. Miren ustedes, un día medio extraño, ¿no? Pero bueno, al mal tiempo, buena cara, tómese cafecito, buen día. Saludemos a mi doctor Juan Pablo Albán Alencastro, connotado jurista, nos acompaña en esta mañana. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Buenos días a los oyentes también. Gracias por la gentileza. A ver, doctor, usted que conoce del funcionamiento del sistema interamericano de los derechos humanos, usted ha sido parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sabe cómo es el procedimiento. Hoy mucho se habla, al menos así han anunciado algunos de los sentenciados por el caso Sobornos 2012-2016, que acudida a la instancia nacional, las instancias nacionales agotadas, las instancias nacionales, acudirán a instancias internacionales. ¿Qué tan fácil o qué tan complejo es hacerlo, doctor? Bueno, en este momento, considerando que los recursos de la jurisdicción interna en la vía ordinaria han sido agotados, la vía internacional se encuentra habilitada. Creo, sin embargo, que es importante observar que cuando se va a hacer un planteamiento ante un organismo internacional, se espera que el planteamiento efectivamente evidencie una vulneración de derechos humanos. Sobre esto hay una larga doctrina desarrollada primero por la Comisión Europea de Derechos Humanos, cuando tenía la potestad de revisar peticiones y casos, luego por el propio sistema interamericano, tanto por parte de la Comisión Interamericana como de la Corte, en el sentido de que los órganos internacionales no son entes de cuarta instancia. Lo que esto significa es que no puede simplemente llevarse la disconformidad con el fallo a la atención del organismo internacional, sino que hay que evidenciar que se han vulnerado derechos. Sin embargo, y esto se lo digo con conocimiento de primera mano, que para la audiencia de casación yo asumí la representación de uno de los acusados en el proceso. Efectivamente hay varios atropellos de debido proceso muy serios que justifican el acudir a instancias internacionales. Vale la pena, sin embargo, Fabricio, tomar en cuenta que hay un ente a nivel nacional que tendrá la posibilidad de hacer la misma declaratoria, es decir que se han violado derechos en la sustanciación del proceso, y esa es la Corte Constitucional del Ecuador, a través de una acción extraordinaria de protección. Acción extraordinaria de protección que no suspende la aplicación de la sentencia. Ni la acción extraordinaria de protección, ni la interposición de un reclamo ante un organismo internacional de supervisión de derechos humanos suspendería la ejecución de la sentencia, pero tendrían la virtud, en la eventualidad de que se constate que hubo vulneraciones de derechos humanos, de revertir básicamente las resultas del proceso, sea porque simplemente se declare su invalidez, o sea porque se declare que las vulneraciones de derechos son tales que ameritan que el proceso vuelva a llevarse a cabo. Correcto. A ver, si hay todavía esta instancia que es la de la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, usted nos ilustra y nos aclara que esa instancia o esa posibilidad no suspende la aplicación de la sentencia. Sí o sí, la sentencia debe ser aplicada luego de la decisión del Tribunal de Casación. ¿Habría que pasar el trámite de esa acción extraordinaria de protección para acudir a instancias internacionales o independientemente de acudir a la Corte Constitucional con ese recurso, alguna persona que considera
que se han vulnerado sus derechos puede acudir ante la CIDH y luego buscar llegar a la Corte Interamericana? No es necesario agotar la acción extraordinaria de protección, Fabricio. De acuerdo con la doctrina también del Sistema Europeo de Derechos Humanos y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la regla del previo agotamiento implica la obligación del particular afectado de darle la oportunidad al Estado de resolver el asunto por sus propios medios, lo que esto significa que debe interponer y agotar aquellos recursos que, estando disponibles, son los adecuados para remediar el problema jurídico que se ha planteado. Eso significa que se agotan aquellos recursos que efectivamente serían idóneos para enfrentar la situación. La acción extraordinaria de protección no es necesariamente el recurso idóneo para absolver si es que una persona es culpable o inocente. Ese es el proceso penal. ¿Cuál es entonces el recurso a agotar? La instancia de justicia ordinaria. De hecho, habría una discusión compleja alrededor de si es necesario o no agotar el recurso de casación, considerando la naturaleza del recurso de casación. Pero en general, en el pasado, en otros casos similares, la Comisión Interamericana, que es el primer filtro que hay que pasar, ha estimado que efectivamente es necesario que el recurrente o la persona, perdón, que interpone, el denunciante que plantea la petición internacional, agote también una casación. Correcto. Si deciden acudir a instancias internacionales, el primer paso es ir a la CIDH en Washington. Ese es el primer paso, doctor. Efectivamente, porque el proceso interamericano es un solo proceso, no podemos hablar en realidad de instancias, es un solo proceso continuo con un primer momento, que es un momento de investigación del hecho, si se quiere, recopilación de información y una determinación cuasi judicial de responsabilidad internacional, que es la que hace la comisión. Ahí ya se declara responsable al Estado y el Estado tiene dos alternativas. Puede cumplir las recomendaciones que la comisión le formula o puede no cumplirlas. En la eventualidad de que no las cumpla, la Comisión Interamericana también tiene dos alternativas. La primera es simplemente exponer a ese Estado como violador de derechos humanos, publicando el informe y comunicando el hecho a la Asamblea General de la OEA. Y la segunda, que de hecho es la vía ordinaria, es la común, es someter el asunto a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Cuánto tarda eso? ¿Y de qué depende eso? ¿De qué depende que salga de la CIDH y que vaya a San José de Costa Rica, a la Corte Interamericana, doctor? Los tiempos son fluctuantes, Fabricio. Lamentablemente la comisión es víctima de su propio éxito. Está invadida de peticiones, muchas peticiones son peticiones frívolas. Esto, con los limitados recursos humanos y económicos que el sistema interamericano dispone por la mala voluntad de los propios estados, implica que hay demoras de tramitación. Cada caso es distinto. Ha habido casos que han atravesado por todo el procedimiento, tanto de la comisión como de la Corte, en el lapso de 3 años. Y hay casos que toman hasta 20 años el atravesar todo ese procedimiento de la comisión y de la Corte. Pero en todo caso, hoy la media de duración del trámite oscila entre 5 y 7 años, tanto entre comisión como Corte, ambos órganos. ¿Y de qué depende que la comisión decida enviar el caso a la Corte? Bueno, primero de que efectivamente haya encontrado que el Estado ha incurrido en responsabilidad internacional por violar derechos. Segundo, de que el Estado no haya implementado sus recomendaciones, ni haya propuesto un cronograma y una metodología para implementación dentro del plazo convencional de 3 meses desde el momento en que fue notificado. Tercero, depende de la calidad de la prueba de la que dispone la Comisión Interamericana para remitir el caso a la Corte, considerando que el estándar de apreciación de prueba a nivel de la Corte Interamericana es un estándar judicial estricto. Y finalmente, depende también de la voluntad de la propia víctima, porque si la víctima no quisiera ir a la Corte, el caso no se remite a la Corte. Pero lo ordinario, como le dije, es que la Comisión, una vez que ha declarado la responsabilidad del Estado, si el Estado no cumple sus indicaciones, le manda el caso a la Corte. En el caso Sobornos 2012-2016, doctor Juan Pablo Albán, usted decía al inicio que hay algunas dudas respecto de cómo se manejó el procedimiento.
esas dudas podrían implicar violaciones a derechos que eventualmente podrían ser conocidas por esas instancias internacionales, doctor. Sí, Fabricio, la tutela judicial efectiva, la protección judicial, como dice el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las garantías elementales del debido proceso que están reconocidas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en mi opinión, han sido violentadas. Y más allá de que esos dos derechos se han visto comprometidos, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno de los acusados, habría que examinar si otros derechos pudieron verse comprometidos. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, y perdón, voy a pedir perdón anticipado de tomarme el nombre de uno de los procesados, pero cuál ha sido, por ejemplo, el efecto en las condiciones de salud del señor Pedro Verduga, una persona de más de 82 años, que acarrea varias enfermedades en forma simultánea, del sometimiento a este proceso en las condiciones en que el proceso sea sustanciado? Eso también puede ser atribuible al Estado si se logra establecer, lo que es posible a través de la prueba, que efectivamente el deterioro en las condiciones de salud del señor Verduga en buena medida obedece al desgaste que implica el sometimiento a un proceso penal en el que ya se sabe de manera anticipada que hay una condena, sin necesidad de que la condena se haya pronunciado. Entonces, efectivamente el Estado va a ser responsable al menos de las violaciones de la protección judicial y las garantías del debido proceso, pero pudiera ser responsable de otras violaciones de derechos humanos. Tenga en cuenta, Fabricio, que los acusados, y no me refiero a los que son operadores políticos, me refiero a estas personas que el vendaval político se ha llevado y de las que nadie se acuerda, porque todo el mundo está pensando en cuál es el acusado principal de esta causa y cuál es el efecto político de la sentencia que se ha dictado. Pero nadie está pensando en la situación de estas personas que tienen familias, tienen hijos, tienen nietos, tienen empresas, empleados que dependen de ellos y que han sido condenados esencialmente por haber en algún momento tenido un contrato con el Estado que no ha sido calificado de irregular, porque la imputación no tiene que ver con tráfico de influencias, no tiene que ver con peculado. La acusación tiene que ver con que supuestamente pagaron sobornos, pero los sobornos se pagaron a particulares, lo que es una cuestión muy extraña, porque si se pagó la factura de un disco móvil o de una empresa de renta de mesas, no se le está pagando a un funcionario público. Entonces, nadie se acuerda de esas personas, pero esas personas también han sido públicamente exhibidas como delincuentes. Y eso es una afectación de otro derecho, el derecho a la protección de la honra y dignidad de las personas. Ahí, por ejemplo, doctor, si me permite, para ir desmenuzando esa parte que viene a ser el kit del asunto, la teoría de la Fiscalía, que fue acogida por los jueces que finalmente tomaron una decisión del caso sobornos, es que se generó todo un entramado a través del cual empresarios solventaban gastos, directa o indirectamente, para financiar las campañas electorales de Alianza País, con el ejemplo que usted está citando. Ese es uno de los ejemplos que se ha mencionado, que se mencionaron dentro de la sustanciación del proceso, que financiaron directa o indirectamente las campañas electorales de Alianza País entre 2002 y 2016, y que Alianza País ya en el poder les entregó como retribución contratos del Estado a esos empresarios y a sus empresas. Esa teoría de la Fiscalía, digamos, configura la causal de cohecho como finalmente falló la Administración de Justicia, doctor Juan Pablo Albán. En mi opinión personal, no, Fabricio. Tal vez sí configura, si es que se hubiera verificado que es cierto, y ya le explico por qué hago esta acotación. Si se hubiera verificado que es cierto, tal vez configure una infracción electoral, de aquellas contempladas en el Código de la Democracia. Pero el problema es que ni siquiera se confirmó que es cierto, y voy a usar la situación de mi defendido como ejemplo. El señor Calle fue condenado a partir de dos pruebas, dos facturas, una número 190 y una número 408. La factura 190 que se le atribuye, y es la base de su declaratoria de autor directo de cohecho agravado con una condena de 8 años de cárcel, está emitida a nombre de otra empresa, de otro de los acusados, que no pagó la empresa de la que es accionista el señor Calle, sino la empresa de ese otro acusado. Y la 408, que es el otro documento con el que se le atribuye responsabilidad, exactamente lo mismo.
está emitida a nombre de otra empresa, de la cual es responsable otro de los acusados, fue pagada por esa empresa que pertenece a otro de los acusados y nada tiene que ver con el señor Calle. O sea, al señor Calle le condenan, y esto es solo un ejemplo de muchas cosas que han pasado en el proceso, con la prueba aportada contra otros acusados. ¿Y contra él qué hay? No hay. Porque la Fiscalía anunció otras pruebas. Pero yo no sé si usted recuerda, Fabricio, que la Fiscalía ya se sintió muy sólida cuando recién había empezado a actuar su prueba y desistió de un montón de testimonios y desistió de un montón de documentos. La prueba que había anunciado en contra de mi defendido nunca se llegó a presentar. No se sabe siquiera si existe. ¿Y eso pudo haber ocurrido con otros empresarios que también han sido vinculados y sentenciados, doctor? Eso no pudo haber ocurrido, Fabricio. Eso ha ocurrido con otros empresarios de otras maneras. O sea, igual no hay prueba, porque además la conclusión del Tribunal de Juicio y del Tribunal de Apelación es, en el caso de los empresarios, era accionista, en el caso de mi defendido, en otros casos, era directivo, en otros casos, era representante legal de una empresa. Esa empresa tenía contratos con el Estado y esa empresa pagó facturas a proveedores particulares de bienes y servicios. Ninguno de esos tres hechos, Fabricio, ninguno de los tres es constitutivo de cohecho. ¿Qué es el cohecho? Compelir mediante amenazas o violencia, corromper mediante promesas, ofertas, dones o presentes a un funcionario del Estado, a quien cumple una función pública aunque no sea funcionario, a un árbitro, a un componedor, para que realice o deje de realizar un acto propio de su función por el que no es requerida ningún tipo de compensación. Eso es el cohecho. Y ser accionista de una empresa, que la empresa tenga contratos con el Estado y que la empresa, dentro del giro ordinario de su negocio, pague servicios y bienes a proveedores particulares, ninguno de esos tres hechos, que son los que se endilgan a los empresarios, atribuyéndole responsabilidad colectiva, lo que está prohibido. No se puede, la responsabilidad penal es individual. Ninguno de esos tres hechos constituye cohecho. Doctor, ¿qué opina? Que es una pregunta recurrente que han hecho algunos internautas y algunos oyentes esta semana a propósito de este caso. Haciendo un ejercicio de abstracción, olvidándonos que el principal protagonista de este proceso judicial es el expresidente Rafael Correa. Pero dentro de la sentencia se mencionan dos elementos que llaman poderosamente la atención, que al ciudadano común y corriente le llaman la atención. Pero yo quiero saber, y le consulto a usted que es jurista y que es especialista en estas materias, si jurídicamente se sostienen. El uno, el del influjo psíquico, y el otro, el que en la sentencia conste que Correa era dictador. ¿Cómo le ve usted estos dos elementos? ¿Jurídicamente cabe o cabía ponerlos en la sentencia? Mire, cuando se trata de una modalidad de participación de instigación, por cierto, en muchos sistemas penales no es considerada forma de autoría, es una forma de participación. El instigador no es autor en muchos sistemas, en el nuestro sí lo es. Efectivamente, y yo creo que aquí hay que romper ese mito, efectivamente de lo que se habla es de la capacidad de influir en el proceso reflexivo del que va a ejecutar de mano propia el hecho para inducirle a que lo haga. Entonces, en ese sentido, la expresión de influjo psíquico, sobre la cual se ha dado muchas vueltas, tiene que ver con esa posibilidad de influenciar el criterio del autor directo, si se quiere, del hecho, aquel que va a ejecutar por sí mismo el hecho. Yo esa parte, más allá de que obviamente la explicación que dio el tribunal no es muy coherente, yo personalmente creo que la alusión a la influencia sobre la psiquis del autor, en el sentido de la posibilidad de inducirle a ejecutar la acción, no es descabellado en general como planteamiento jurídico. En este caso, creo que, y no me corresponde a mí hablar del señor Correa, en este caso creo que tanto ese como muchos otros hechos que se afirmaron en el proceso no estuvieron respaldados en la evidencia. Pero finalmente, eso es un problema de la defensa del señor Correa, no mío. Pero creo que ese aspecto, por lo menos,
no es descabellado desde el punto de vista jurídico. Es una explicación razonable jurídicamente, pese a que el tribunal no logró darla con la experticia que debería la más alta Corte de Justicia del ámbito ordinario ecuatoriano. Claro, a mí me parece que ni el tribunal ni tampoco la explicación de la fiscal, o sea, yo coincido con usted. Creo que la argumentación tenía que ser más contundente utilizando esta teoría, pero creo que ha sido muy mal manejada la explicación, doctor. Doctor. No es que, ahí le escuchamos. Ahí le escuchamos. Le habíamos perdido el audio. Siga, doctor. Siga, ya le estamos escuchando. Le decía que lamentablemente, mientras más sofisticados quieren sonar los operadores de justicia, más se enredan ellos mismos. En la construcción de un dictamen acusatorio, en la construcción de una decisión judicial, hay que utilizar un lenguaje que sea comprensible por el ciudadano común, porque finalmente el destinatario, tanto de la imputación como de la decisión, es un ciudadano lego, común y corriente, que no conoce derecho. Mientras más sofisticados quieren sonar, más insostenibles son sus argumentaciones. Y eso es verdad en este caso y en muchísimos, en el ámbito penal sobre todo, en que para tratar de dar la apariencia de una sabiduría, de una erudición indispensable supuestamente para poder ser el bueno y condenar al malo, terminan enredándose en su propio argumento. Eso es muy notable en la propia sentencia de casación, Fabricio. El tribunal no podía empeorarle la situación al señor Alberto Hidalgo. No podían, porque la Fiscalía no recurrió, la Procuraduría tampoco, y hay norma expresa en el 77 de la Constitución y en el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que cuando el acusado es el que ha recurrido y las partes acusadoras no han recurrido, no se puede empeorar su situación. Eso se llama principio de non reformatio impeius. Y el tribunal deja en las nebulosas, es muy extraño, si le ha aumentado o no le ha aumentado la pena al señor Hidalgo, y no podía hacerlo. Es inconstitucional e ilegal. Eso por sí solo ya abrió la puerta de la Corte Constitucional. Fíjese, más si miramos el voto salvado del doctor Milton Ávila, porque el razonamiento del doctor Milton Ávila es, a ver, si la Fiscalía acusa por un tipo penal y luego el tribunal condena por otro tipo penal, que no es el que se acreditó, hay una incongruencia. Y lo correcto es, sí, tienen responsabilidad, dice el doctor Ávila. Él no se aparta en ese sentido de la mayoría, a pesar de que lo han estigmatizado. Claro, le han dicho que ya la UAFE tiene que investigar sus cuentas, ¿no? O sea, yo no quisiera estar en los zapatos del conjuez Ávila. Lo han querido crucificar, pero él finalmente está diciendo lo mismo, son responsables. Lo que está diciendo es, a ver, son responsables, pero son responsables de otro delito que no es por el que se les condenó. Entonces, lo correcto es aplicar el tipo penal que contemple ese delito y ponerles la pena aplicable a ese delito, no cualquier otra. Eso también abre la puerta de la Corte Constitucional, Fabricio, porque esa observación que hace el doctor Ávila es muy seria, es muy delicada. Yo no puedo acusarle a usted, es solamente un ejemplo, usted me estafó, y luego condenarle por homicidio. Si le acuso de que me estafó, tengo que probar que me estafó y tengo que condenarle por haberme estafado. Entonces, eso, que quede en evidencia con el voto del doctor Ávila, es que bueno, ya antes otros jueces dijeron que no era así. Ajá, ¿en qué condiciones, Pedro? Eso seguramente va a ser materia de una extensa discusión ante la Corte Constitucional. Correcto. Doctor, le agradezco por estos minutos que han servido para entender justamente el momento jurídico que se vive, que se podría venir, que no será pues tan sencillo. Doctor, gracias por el tiempo. Que tenga usted un buen día. Gracias, Fabricio, a usted. Gracias. Juan Pablo Albán Alencastro, jurista académico, conversando aquí en A Primera Hora sobre este momento jurídico asociado, derivado del caso Sobornos 2012-2016.